Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros que ven el video. Mi nombre es Marco López, de segundo A, aquí presentando el video que usted nos ha encargado como deber, que es presentar la autoevaluación, el cuestionario que nos dejó en Pilot. Ahora vamos a ir pregunta por pregunta respondiendo, algunas son de verdadero y falso, otras de subrayar, otras de unir. Y vamos a ir poco a poco respondiéndolas y resolviéndolas. Entonces comenzamos. Dice, primera pregunta, escribe verdadero o falso según corresponda. A. El barroco es un movimiento artístico que se desarrolló en Europa, específicamente en Italia del siglo XV. Esto de aquí es falso. ¿Por qué? Porque el barroco se desarrolló en el siglo XVII. Una representación del barroco en Ecuador es la iglesia y la plaza de San Francisco y de la compañía. Es verdadera. Entre los representantes del barroco en Latinoamérica están Garcilaso de la Vega y Sor Juan Inés de la Cruz. Es falso. El barroco se manifiesta principalmente en tres artes: pintura, escultura y música. También es falso, porque se representa en el teatro y la poesía. La palabra carpe diem nos recuerda que la vida es corta y debemos apresurarnos a gozar de ella. Es verdadero. El descubrimiento de América fue en 1942. También es verdadero. Gabriel García Márquez fue un escritor colombiano, novelista que ganó el Premio Nobel a la Paz en 1982. Es falso, porque Gabriel García Márquez ganó el premio a la literatura. El Premio Nobel es un galardón que se le otorga anualmente a las personas que han realizado actividades en beneficio de la humanidad. Es verdadero. En la oración, todo lo que se entrega lo canjea. La palabra canjear es antónimo de tocar. Es falso. En la oración, la decisión del consejo directivo me pareció una humillación. La palabra humillación es sinónimo de agravio. Es verdadero. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 2. Dice, subraya el nombre de tres representantes del barroco del Ecuador. Tenemos como opciones: José Joaquín de Olmedo, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Sor Juan Inés de la Cruz, Lope de Vega, Alejandro Carpentier, Dolores Veintemilla de Galindo, Juan Bautista Aguirre. Como solo nos pide tres, los correctos son José Joaquín de Olmedo, Dolores Veintemilla de Galindo y Juan. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros que ven el video. Mi nombre es Marco López, de segundo A, aquí presentando el video que usted nos ha encargado como deber, que es presentar la autoevaluación, el cuestionario que nos dejó en Pilot. Ahora vamos a ir pregunta por pregunta respondiendo, algunas son de verdadero y falso, otras de subrayar, otras de unir. Y vamos a ir poco a poco respondiéndolas y resolviéndolas. Entonces comenzamos. Dice, primera pregunta, escribe verdadero o falso según corresponda. A. El barroco es un movimiento artístico que se desarrolló en Europa, específicamente en Italia del siglo XV. Esto de aquí es falso. ¿Por qué? Porque el barroco se desarrolló en el siglo XVII. Una representación del barroco en Ecuador es la iglesia y la plaza de San Francisco y de la compañía. Es verdadera. Entre los representantes del barroco en Latinoamérica están Garcilaso de la Vega y Sor Juan Inés de la Cruz. Es falso. El barroco se manifiesta principalmente en tres artes: pintura, escultura y música. También es falso, porque se representa en el teatro y la poesía. La palabra carpe diem nos recuerda que la vida es corta y debemos apresurarnos a gozar de ella. Es verdadero. El descubrimiento de América fue en 1942. También es verdadero. Gabriel García Márquez fue un escritor colombiano, novelista que ganó el Premio Nobel a la Paz en 1982. Es falso, porque Gabriel García Márquez ganó el premio a la literatura. El Premio Nobel es un galardón que se le otorga anualmente a las personas que han realizado actividades en beneficio de la humanidad. Es verdadero. En la oración, todo lo que se entrega lo canjea. La palabra canjear es antónimo de tocar. Es falso. En la oración, la decisión del consejo directivo me pareció una humillación. La palabra humillación es sinónimo de agravio. Es verdadero. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 2. Dice, subraya el nombre de tres representantes del barroco del Ecuador. Tenemos como opciones: José Joaquín de Olmedo, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Sor Juan Inés de la Cruz, Lope de Vega, Alejandro Carpentier, Dolores Veintemilla de Galindo, Juan Bautista Aguirre. Como solo nos pide tres, los correctos son José Joaquín de Olmedo, Dolores Veintemilla de Galindo y Juan Bautista Aguirre. Como podemos ver, aquí tenemos a José Joaquín de Olmedo, aquí tenemos a Dolores Veintemilla de Galindo y en la parte de allá tenemos a Juan Bautista. Vamos a la siguiente pregunta, que dice,
Subraya la respuesta correcta de acuerdo a su significado. Tenemos literal A, retórica. Opciones: disciplina que estudia la forma y las propiedades de un discurso, sencillo y sin adornos superfluos, o moderado y discreto al comer o beber. La respuesta es la A, que dice disciplina que estudia la forma y las propiedades de un discurso. Sayón. Opciones: A, inclinación a sentir compasión por los que sufren, B, verdugo que antiguamente ejecutaba a los condenados, o C, que tiene buena voluntad o afecto hacia alguien. La verdadera respuesta es la B, verdugo que antiguamente ejecutaba a los condenados. Cuita. Tenemos opciones: A, deseo e impulso sexual, B, ansia, anhelo, deseo vehemente, o C, suceso extraño y peligroso. La respuesta es la C. Cuita es un suceso extraño y peligroso. La siguiente pregunta dice: una con líneas cada época de la humanidad con el siglo correspondiente. Tenemos en una columna que dice antigua, media, moderna y contemporánea, que son las épocas de la humanidad. Y en la otra columna tenemos 6 al 18, 6 al 15, 19 al 21, 5 a.C., 5 a.C. a 5 después de Cristo. Entonces, si unimos, quedaría de la siguiente manera: antigua, que es la época que se da 5 a.C. y 5 después de Cristo; la media, que se da del 6 al 15 después de Cristo; la moderna, que se da del 16 al 18 después de Cristo; y la contemporánea, que se da del 19 al 21 después de Cristo. La siguiente pregunta dice: escriba verdadero o falso según corresponda. A. El ensayo es un escrito en prosa de manera subjetiva y el autor expone sus puntos de vista. Es verdadero. Las partes de un ensayo son encabezado, introducción, desarrollo y recomendaciones. Es falso, porque las partes de un ensayo son introducción, desarrollo y conclusión. La novela nace como un subgénero narrativo escrito en prosa. Es verdadero. Una de las características de la novela es su profundidad y complejidad. Verdadero, porque es una novela muy extensa, son obras muy extensas. El jolgorio es una diversión, bullicio o fiesta concurrente y animada. Es verdadero. Las citas bibliográficas y lexicografías son opcionales en la redacción de un ensayo. Es falso, porque no son opcionales, sino que son obligatorias, incluso son normas APA. El espacio y lugar forman parte de los elementos de la novela. Es verdadero. Los subgéneros de la novela son cuento y novela fábula. Es falso. También tenemos fantástica, realista y aventura. El cuento es más extenso que la novela. El cuento es más extenso que la novela. Es falso. La novela siempre va a ser más extensa que un cuento. Un cuento solo es algo corto. Es como que una historia relatada, pero pequeña. En cambio, la novela es una obra más extensa donde tiene escenas, espacio y tiempo. La siguiente pregunta dice: ubica el literal correcto del tipo de novela y su función. Tenemos pastoril, caballeresca, morisca, gótica, ficción, realista y epistolar. La pastoril esa novela tiene como función las aventuras y desventuras. La caballeresca, las aventuras de caballeros andantes. La morisca, relaciones entre moros y cristianos. Gótica, mezcla de terror y misterios. Ficción, involucra contextos imaginarios. Realista, recrea la realidad de burguesía europea. Y epistolar, que era novela estructurada por una carta. La siguiente pregunta dice: subraya literal de acuerdo a lo enunciado. Tenemos principales aportes de Miguel de Cervantes a la novela moderna. Opciones: A. Abundancia de santos en el ámbito religioso, ciencia y tecnología de la época. B. Visión crítica de la sociedad, descripción detallada de ambientes, habla coloquial. C. Introduce la belleza intelectual, utiliza referentes greco-latinos. La respuesta es la B. Visión crítica de la sociedad, descripción detallada de ambientes y habla coloquial. Tipos de novelas que inspiraron a la recreación del Quijote. Opciones: A. Picaresca, pastoril, caballería, sentimental. B. Epistolar, ficción, pastoril. C. Histórica, gótica, policíaca, sentimental. La respuesta es la A. La novela del Quijote fue inspirada en los tipos picaresca, pastoril, caballería y sentimental. 3. Géneros literarios. Tenemos opciones: A. Lírico, épico, dramático, oratorio, didáctico, narrativa. B. Descriptiva, emotiva, repetitiva, sensitivas, interactivas. C. Modernismo, romanticismo, barroquismo, conceptismo. Es la literal A,
que es el lírico, épico, dramático, oratorio, didáctico y narrativo, son los géneros literarios. Siguiente pregunta. Grupo de personajes de raza negra que han tenido representatividad en diferentes ámbitos. Tenemos opciones A. Nelson Mandela, George Bush, Gabriel García Márquez, Gustavo Adolfo Bécquer, Luz Argentina Chiriboga o Bob Marley. O C. Martin Luther King, Nelson Mandela, Nelson Estupiñán. La respuesta es la opción C, que fueron 3 hombres de raza negra, los cuales apoyaron a la humanidad en diferentes ámbitos. La opción C, que es Martin Luther King, que vemos en la primera imagen, Nelson Mandela, que vemos en la segunda imagen, y Nelson Estupiñán, que vemos en la tercera imagen. Martin Luther King apoyó en varios ámbitos a la paz en lo que era en Sudáfrica, igualmente Nelson Mandela, que luchó contra el racismo, y Nelson Estupiñán, que también ayudó en varios ámbitos a la paz en lo que era en Sudáfrica. Siguiente pregunta, dice, sinónimos de la palabra aguerrida. Tenemos entusiasmo o pasión, ofensa o humillación, belicoso o guerrero. La opción es la C, que los sinónimos de la palabra aguerrida es belicoso o guerrero. Antónimos de la palabra trinchera. Tenemos A, fosa o zanja, B, planicie o llanura, o C, medida o tiempo. Los antónimos de la palabra trinchera es B, planicie o llanura. Características del ensayo. Las características del ensayo tenemos como opciones: A, estructura libre, se escribe en tercera persona, escrito claro, sencillo y preciso. B, maneja varios temas, consta de 60.000 palabras y consta de 3 elementos. O C, se manifiesta en diferentes artes, trata principalmente de aspectos religiosos. Esa es la literal A, estructura libre, se escribe en tercera persona, escrito claro, sencillo y preciso. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, frente a cada época de la humanidad, escriba el siglo correspondiente. Tenemos antigua, media, moderna, contemporánea. La época antigua va desde el siglo 5 a.C. al siglo 5 después de Cristo. La edad media del siglo 6 al siglo 15, la edad moderna del siglo 16 al siglo 18 y la edad contemporánea del siglo 19 al siglo 21. Siguiente pregunta. Frente a cada uno de los aspectos relacionados con la novela, escriba según corresponda. Tenemos, podríamos decir, 3 pautas que son los orígenes, características y elementos. Entonces, vamos. 1. Evaluación hasta llegar al boom latinoamericano. Es orígenes. Consta de 60.000 palabras en adelante. Características. El marco escénico es el ambiente físico y temporal. Elementos. Consta de 3 elementos fundamentales: acción, caracteres y ambiente. Elementos. Nace en la Edad Moderna como género narrativo en el siglo XVI. Orígenes. Los personajes son los que participan en los sucesos narrativos. Características. Consta de 3 partes: introducción, desarrollo y desenlace. Elementos. La acción e historia son la serie de sucesos que se desarrolla a lo largo del relato. Características. La novela nace como su género narrativo escrito en prosa. Orígenes. La siguiente pregunta dice, realizar el análisis literario de la novela Django. Título: Django. Tema: esclavitud y racismo. Personajes: protagonista es el personaje Django y antagonista es el Dr. Schultz y Condilent. ¿Desde qué punto de vista se plantea la libertad en la novela Django? Desde el punto de vista afrodescendiente, dando a conocer que eran esclavos. Si recordamos bien, en antiguas épocas, los afrodescendientes, podríamos decir personas que vinieron de África, que los españoles trajeron, eran esclavos, eran utilizados muy feamente, podríamos decir, explotados en estas tierras, haciéndolos trabajar fuertemente. Identifique 3 injusticias que se cometen en el filme: maltrato a seres humanos, matar a sangre fría, usar a las mujeres a diestra y siniestra, falta de leyes y muerte del Dr. Schultz. Siguiente pregunta. Ubique el literal correcto respecto a la temática correspondiente de los tipos de la novela. Tenemos epistolar, caballeresca, morisca, gótica, ficción, realista y pastoril. La epistolar es una novela estructurada por una carta. La caballeresca es una aventura de caballeros andantes. La morisca, relaciones entre moros y cristianos. Gótica es una mezcla de terror y misterio. La ficción es
Esta involucra textos imaginarios. La realista recrea la realidad de la burguesía europea y la pastoril, aventuras y desventuras. Y tenemos como última pregunta, escribe verdadero o falso según corresponda. 1. Narrar es contar algo que ha sucedido, sucede o sucederá, sea real o imaginario, verdadero. 2. Son elementos básicos de la narración. Narrador omnisciente, neutro, editorial, yo testigo, yo protagonista. Es falso. Los elementos básicos de la narración son personaje, tiempo, espacio y acciones. La metáfora es una figura literaria que hace comparación directa entre dos elementos. Falso. La metáfora es una figura literaria que hace comparaciones directas, pero entre un elemento real y un elemento imaginario. Las leyendas son historias verdaderas y sagradas en las sociedades que fueron gestadas. Verdadero. Ja, 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 risa. El ejemplo corresponde a la onomatopeya. Verdadero. El mito pertenece a la tradición oral, se transmite de generación en generación. Verdadero. La noticia es un género informativo que contiene un relato concreto un hecho o suceso reciente de importancia y de actualidad. Es verdadero. La solicitud es un documento expositivo donde se presentan de manera ordenada los resultados obtenidos de una investigación. Es falso. Homero es el compositor de la Ilíada y Odisea. Verdadero. Homero fue un gran escritor que compuso la novela llamada Ilíada y Odisea. La novela es una obra literaria escrita en prosa que narra acción fingida en todo, en parte del relato, y su finalidad es causar placer estético del lector. Verdadero. Son partes de una solicitud: fecha, encabezado, vocativo, introducción, cuerpo de solicitud, conclusión y firma. Es verdadero. La novela La salida de Tormes es una novela picaresca. Verdadero. Don Quijote de la Mancha es el autor anónimo. Falso, porque Don Quijote de la Mancha sí tuvo un autor, el cual fue Miguel de Cervantes. Título, introducción, desarrollo y conclusión son parte de un ensayo informativo. Es verdadero. Una de las características de la novela del actual siglo XX es el autobiografismo. Quien es el intérprete de sus historias. Es falso. Gabriel García Márquez, Mario Vargas y José Donoso son grandes representantes del boom latinoamericano. Verdadero. La lírica, épica, dramática, oratoria, didáctica forman parte de los géneros de la antigua Grecia. Falso. La oratoria y la didáctica no son géneros literarios, solo son la lírica, épica y la dramática. Los relatos de antihéroes aparecen en España en el siglo XVI con la publicación de Las Salidas de Tormes en 1554. Verdadero. La novela La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne pertenece a la novela sentimental. Es falso, porque esta es una novela perteneciente al género fantástico. La tragedia es una representación dramática en la que personajes se enfrentan a los dioses, al destino o un desgracia fatal. Es verdadero. Aquí concluye el trabajo, la presentación de su cuestionario que ustedes nos encargaron. Gracias.